cajita gris, llorando está. Buenas tardes, sean bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a estar dando inicio a la 34ª Fiesta Provincial de la Tierra del Caldén, que en realidad es provincial, pero antes, durante 6 años, fue una fiesta regional del pueblo en la que se pensaba poder expresar y tener un lugar de encuentro donde poder compartir todas las cosas que estaban sin poder expresarse antes de ese momento. La música, la poesía, las fotos. Entonces también este es un espacio que queremos continuar. Allá hace 3 años que estamos haciendo esta movida cultural el jueves para dar inicio a la fiesta del Caldén. Como nosotros le decimos la fiesta del Caldén, pero como nos dejaron bien claro los que le dieron inicio a la fiesta de la tierra del Caldén, porque lo que se quiere honrar es la tierra. Así que los invitamos a compartir con nosotros esta tarde y darles gracias de nuevo por estar. Como ven, tenemos unas espectaculares fotos, que ellos dicen que no son fotógrafos, pero yo no diría lo mismo, de Loncos, fotografía de naturaleza. Son todas fotos de acá de La Pampa, muchos fotógrafos acá locales, y tienen mucho trabajo y no tienen Photoshop, me dijeron, así que está, por favor, después recórranlas y miren porque es un trabajo excelente. Y del otro lado, cuando entraron, nosotros hicimos una propuesta con las instituciones educativas para reconocer a las mujeres que fueron pioneras en hacer alguna actividad que estaba vista normalmente como de hombres, como por ejemplo ser rector en un colegio, ser médico, ser arquitecto y un montón de profesiones que sabemos que van a ir surgiendo. Esto es un puntapié, como lo hemos iniciado en marzo para el Día de la Mujer. Los invitamos a seguir agregando datos porque seguramente hay un montón de gente que merece ser reconocida y la idea es poder de alguna manera dejarlo registrado, que quede documentado quién fue esa primera mujer que se animó a manejar un colectivo con chicos para la escuela, ¿sí? Y un montón de cosas que ahora nos parecen normales, pero que hace no tanto tiempo no lo eran. De hecho, por ejemplo, si miraron ahí las fotos, tenemos una primera mujer como presidenta de un club de fútbol hace 2 años nomás. Entonces, tenemos mucho camino por delante, pero está bueno también poder reconocer a las que nos abrieron el camino. Bueno, y vamos a presentar a Lucy Bauer, que nos va a traer un trabajo que ella hizo sobre la pensión Los Dos Picos, una historia de Guatraché, de 1946 a 1967, que fue reconocida de interés municipal, declarada, mejor dicho, de interés municipal por el Consejo Deliberante de Guatraché. Che, acá tenemos una caja de... A ver qué hay acá. Ah, están los libros en alemán del abuelo Bauer. ¿Quién los quiere? Y dáselo a la Lucy. Ah, bueno. ¿Vos los querés? Bueno, dale, dámelos. Bueno. Uy, acá hay una caja que dice fotos y documentos de Alemania. ¿Lo querés, Lucy, vos? Y bueno, dale. ¡Ay, las fotos que tiene! Plata no hay, pero fotos sí.
día en el que una caja repleta de fotografías y documentos cobró importancia en mi vida y junto con ella en la vida de varias personas que pasaron por esos momentos que quedaron allí plasmados, no solo en las fotografías, en sus corazones, en sus memorias. Y acá comienza esta historia. La pensión era el lugar de alojamiento de una gran familia. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo estoy feliz, no sé si se dan cuenta. La verdad que cuando empecé a investigar todo esto, que fue el año pasado, Leticia Smith me ayudó, fuimos a entrevistar a 2 personas y después de ahí se apagó el interés. Y bueno, y este año lo retomé de una manera así que creo que me envolvió y empecé a investigar y las fotos y los documentos. Ahí ustedes en la mesa que está afuera van a poder ver los documentos de mi abuelo, fotos, había muchísimas. Así que bueno, cuando empiezo a tomar dimensión de esto y empiezo a escribir, me di cuenta que era una historia familiar, pero que no era solo de la familia Bauer, que tenía una impronta muy fuerte en la comunidad, porque la pensión Los Dos Picos funcionó durante 21 años. Y a medida que iba comentándole a la gente acá, me decía, yo sé, yo comía los sándwiches en la pensión Los Dos Picos, veníamos en el carro con mis padres, hacíamos leguas y leguas. Ellos hacían las compras, pero yo lo único que quería era comer los sándwiches de la pensión Los Dos Picos. Y esas cosas así, bueno, que trajo las salchichas, y etcétera, etcétera. Y también me había quedado picando que en el libro del centenario, extraje textual, muchos protagonistas de la escena comercial no han quedado registrados en estas páginas. Y era lógico, en un libro no se puede dejar todo escrito. Entonces dije, bueno, vamos a empezar con esta historia. Funcionó desde 1946 hasta 1967 y voy a poner un poquito el contexto para entender qué pasaba ahí, ¿no? La Sociedad Española de Guatraché se fundó en 1923, la italiana en 1924, Novi Kinsausti en 1922, el Club Pampero en 1921, el Club Huracán en 1943. En el 51 recién se provincializa La Pampa. Bueno, el 39 al 45 la Segunda Guerra Mundial. En 1952 se crea la cooperativa eléctrica. Mientras pasaban todas esas cosas, surge esta pensión que era dirigida por mi abuelo. En primer lugar fue mi abuelo Guillermo Bauer, Ana Seibel, su esposa, y Luis Asper, el papá de Marussi. O sea, empieza a funcionar cuando Guatraché tenía 38 años de existencia. Era, digamos, ahí, estábamos ahí, ¿no? Y aún seguíamos siendo ese crisol de razas. ¿Y por qué se inicia esta pensión? Bueno, en 1923 viene mi abuelo a la Argentina, inmigrante alemán, con el título de maestro alemán bajo el brazo. El título está ahí también en la carpeta. Y es algo que yo realmente agradezco a mi familia, es que se guardó todo, se guardaron todos los documentos. Es maravilloso, porque a veces no pasa eso.
Es muy importante que guardemos toda la historia de nuestros antepasados. Bueno, mi abuelo enseñó alemán en las escuelas alemanas, en los campos y en Villa Iris, en Jacinto Arauz, en Santa Teresa, hasta que cierran las escuelas alemanas en la década del 40 y se tuvo que reinventar. Ya estaba casado con Ana Seibel, mi abuela, ya tenían los dos hijos, Clemente Bauer y Ricardo Bauer, Ricardo al que le decíamos el flaco. Se había casado con la abuela el 18 de enero del 37 y bueno, se tuvo que reinventar. No sabía qué iba a hacer realmente. Entonces considero que ha sido muy resiliente porque a partir de ahí se convirtió en comerciante. También se inicia la pensión porque en nuestro pueblo en esa época había mucho desarrollo en ese momento de oficios y profesiones y era natural alojarse en pensiones durante mucho tiempo porque no había viviendas para alquilar, entonces sí o sí se iban a la pensión, se quedaban un tiempo en la pensión y ya se convertían en una gran familia. Las casas eran construidas por los propios pobladores con los adobones, que ustedes lo habrán escuchado también en las historias de los abuelos. Bueno, acá voy a hacer una referencia, este es el librito, y me fui anotando algunas referencias para compartir con ustedes. Con una participación silenciosa en cada uno de los acontecimientos del lugar, ahí estuvo la pensión Los Dos Picos. Eran los inicios organizacionales de los servicios públicos, así como de la consolidación de un lugar elegido para vivir de muchos ciudadanos que buscaban su progreso social propio de la época. Había otros hoteles, el Hotel Roma, el Hotel Ideal de Don Ayala, luego fue de Don Juan Ibon, pero este tuvo una característica, la comida. ¿Cómo se comían Los Dos Picos? Y hacen así. ¿Cómo se comían Los Dos Picos? Y así, todos hacen así. Y la hospitalidad. Por eso considero que fue un espacio social y cultural. Y también la pensión estaba cerca del ferrocarril, estaba a 1,5 cuadras del ferrocarril. Bajaban las personas, los inmigrantes o los paisanos o los parroquianos que venían a Guatraché, bajaban, tenían la pensión. Ustedes se van a preguntar de dónde saqué toda esta información. De las fotografías y de muchas personas que entrevisté, que después les voy a nombrar, que saben muchísimo más, muchísimo más. Bueno, se firma un convenio entre Luis Asper y Ana Seibel. Ahí fue llamativo ver que está la firma de ella, no está la de mi abuelo, la redacción seguro fue de mi abuelo, porque él siguió siendo el maestro en Guatraché. Y a los 2 años Luis Asper se va de esta sociedad y queda el matrimonio Bauer con sus hijos. El convenio, está el original, también lo tengo acá en el libro, y está ahí también en la carpeta. El convenio era a mano, no había escribano, y las partes se pusieron de acuerdo, pusieron un capital en partes iguales, y se llama el lugar bar y despacho de bebidas y pensión. Después se convirtió en restaurante, más en los años venideros se convirtió en restaurante. Y una característica rara en Guatraché, que tenga esos 2 picos, esa construcción en el frente, esos 2 picos. La construcción perteneció a doña Amelia Sevillano, esto me lo dijo Delia Sevillano de Gentile. Entonces al principio mis abuelos lo alquilaron. Después esta edificación, como vieron al principio, lo único que queda es el tapial. Pero hay una edificación similar que sería la de Prost. Bueno, yo digo Prost, no sé si es al lado de Pequis. Esa edificación es similar. Es antigua y con el techo hacia atrás, bueno, pareciera. ¿Qué se hacía ahí? Además de comer, conversar, beber, tomar cerveza, desayunar, merendar. La cocina estaba siempre activa. Jugar a las cartas, reunirse, compartir y fraternizar culturas, porque había tantas culturas en nuestro pueblo, como las hay hoy,
que entonces se encontraban y compartían, si bien cantaban en alemán, pero también compartían lo que hacían los italianos, lo que hacían los franceses, los españoles. Y así como se paseaba en el parque, en la plaza, se iba a los bailes de la Sociedad Española, se iba a la pensión de los Dos Picos. En esto me ayudaron a construir el plano Alicia Seibel, Carlitos Ralli y Paula Pukemeyer. Me ayudaron a construir el plano. Tenía 4 habitaciones para pensionistas, 1 para empleadas, una cocina, habitaciones para la familia Bauer, un patio, un molino, y estaban los mozos, los muchachos. Así que les voy a contar un poquito de dónde salen las primeras chicas que van a ayudar en la pensión Los Dos Picos. Las chicas Pukemeyer. Nosotras éramos chicas, dice Paula. Papá se fue y quedó mamá sola. Éramos 7 hermanos. Ahí nos fuimos con la tía Ana, doña Ana Seibel. Primero yo, luego llevaron a Flora, que era la mayor, y finalmente a la chiquita. Yo tenía 11 años. Y esto fue en 1949. Ahí estaban trabajando las chicas, pelaban las papas, y era natural. O sea, un cambio, ¿no? Y también les quiero leer. Y Alicia dice, las chicas de Pukemeyer estuvieron ahí hasta que se casaron. Les pagaban un sueldo, la chiquita lavaba, la Flora planchaba y Paula atendía a la Elsie. Y don Ernesto Wagner, quien iba a la pensión junto a su padre desde que él tenía 7 años, recordaba que doña Ana era la que los atendía y que Elsa almorzaba en el bar. Me parece verla sentada ahí. Y con respecto a la abuela Ana, le decían Besana, Federpower. Bueno, vieron que era un dialecto alemán, entonces por ahí decían Fairpower o Federpower. Bueno, la Besana era la que dirigía la cocina, más nosotras, esto lo cuenta Paula, más nosotras 3. Y de mozo al principio hacía don Guillermo y luego fueron mozos Clemente junto con Ricardo. Ellos eran como hermanos nuestros, porque nos criamos todos juntos. Y con respecto a... Acá 24. Continúa Paula, éramos una familia grande. La abuela, el abuelo, sus 2 hijos, Elsa, Arnold Geiler, nosotras, las hermanas Pukemeyer y los pensionistas. Todos sentían que pertenecían, nadie quedaba afuera. ¿Y quiénes eran los pensionistas? En mi casa, cuando alguien se quedaba a dormir, en la casa de mis padres decían, ahí viene un pensionista. Ahora entendí por qué. ¿Y quiénes eran los pensionistas? Los pensionistas eran empleados del ferrocarril, empleados del correo, peones del campo o dueños de algunas hectáreas de campo, los médicos o el médico, maestros rurales, el sacerdote. Los policías, había una habitación solo para policías porque en 1946 se organizó la Policía de Territorio, que fue justo cuando ellos inauguraron la pensión. Familias o grupos de familias que venían a almorzar. El mercachifle, viajantes, por ejemplo del cartero me nombraron el cartero Pelay. Y los grupos de familias, que me cuentan todos, venían en el carro, hacían las compras, que eso se tardaba, todo tardaba mucho, y después iban a la pensión a almorzar, charlaban y después de almorzar los hombres dormían la siesta, las mujeres no, las mujeres se quedaban charlando en el bar o en el restaurante, bien así diferente, ¿no? Bueno, y acá les cuento algunos pensionistas, don Pedro Brown, don Alfredo Schenkel, Feder Geiler, don Benjamín Schenkel, pobladores de Colonia Santa Teresa. Los corchetes venían de Remecó a comer sándwiches, eran muy ricos. Los varones, acá estaban en el sector del bar y las mujeres en el comedor. Anselmo Schwinn, Ángel Montironi, que trabajaba en el vivero experimental, Carlos Montironi, creo que tenía una herrería. Ellos estaban alojados en la pensión. Todos los Smith estaban en la última pieza, Marcelo, Cornelio, Pedro, Jorge. Y los que tenían la pieza 3 eran unos viajantes que traían verdura y fruta desde Bahía Blanca en un camión. Sangui, y el nombre de su socio no lo recuerdo. ¡Ay, gracias! Gracias. Están en la foto. Ah, claro, están en la foto. Sí.
Exacto, García Lizani, así era. Y don José y Cándido Mondelo eran los soderos. Las fotos las sacaba el Papa de Goza, que era Salvador Goza, o más tarde también estuvo Fontaneto. ¿Y qué se hacía? ¿Qué se hacía en el día a día? Bueno, un día común en la pensión era movidísimo. Las empleadas nos levantábamos temprano, a las 6:30. Pelábamos las papas, hacíamos las ensaladas, las compotas, empanadas, entre otras comidas, y luego íbamos a la escuela. Había días en el año que teníamos que escardar la lana para los colchones. Y también hay una anécdota que la electricidad se cortaba a las 11 de la noche. Entonces, esa heladera que van a ver en las fotos tenía carne, tenía bebidas, traían unas barras de hielo que el otro día una señora me explicó que eran así de grandes, de Darregueira, las ponían ahí en la heladera y esas barras duraban 4 o 5 días. Y así mantenían en esos tiempos donde no había electricidad. Otras comidas, bueno, sopas, ayer me contaron que llamaron a la radio para decir que las sopas eran muy ricas de mi abuela Ana. Lo dijeron en la radio, así que... y doy fe. Bueno, la sopa era fija todos los días, después puchero. Y en otras oportunidades hacíamos ñoquis, ravioles, ensalada de papas, fiambre, matambres caseros, sopas, tallarines, quesbarenike, las comidas alemanas, pizzas, empanadas, y la encargada de las compotas era Flora. Bueno, también me contaron que fueron los primeros que trajeron las salchichas a Guatraché, la Fanta chiquita, y acá Carlitos Rani nos contó una anécdota. Él era vecino de la pensión, Los Dos Picos. Dice, la ventana de la cocina de la pensión era una banderola grande y daba a un patiecito que teníamos nosotros. Así que olores y gritos siguen en mi memoria. ¡Marchen 2 huevos fritos! Y se escuchaba todo clarito desde mi casa. Acotó con una amplia sonrisa. Y aproximadamente eran 25 personas al mediodía y menos a la noche. Así que imagínense qué circo que había, ¿no? También había días especiales. Esos días especiales era cuando se juntaban a cantar en alemán. Y, a ver, acá lo tengo. Bueno, dice que se juntaban si era invierno, se juntaban alemanes y ruso-alemanes, bueno, se juntaban alrededor de la mesa larga. Mi abuelo dirigía, dice, la batuta. Muchos chocs que iban y venían por la mesa, cerveza, no se podía terminar la cerveza, no se podía terminar la cerveza. Y a comer y chupar, así dicen las anécdotas. Y cantar en alemán, y cantar, y cantar, y cantar. Hasta que llegaba un momento que llegaba como la tranquilidad, y ahí el doctor Gorriti dice que le decía a Paula Puquemeyer, Paulita, a ver qué van a hacer los muchachos ahora. Ahora seguro que van a hablar. Y dice que era el momento de las charlas, hablaban de política, hablaban de lo que pasaba en el pueblo, hablaban de la miseria, porque hubo años ahí, en esas 2 décadas, de mucha miseria. Y fueron encuentros de fraternidad y todos coincidieron en esto, todos me hablaron de ese día que podía ser 1 o 2 veces por semana. Y si era verano, hay una anécdota que mi abuelo se sentaba en la vereda con una mesa chiquita, tenía un cajón de cerveza abajo de la mesa, me contaba, y tapado con una bolsa de arpillera mojada para que se mantuviera fría, y un mantel tenía esa mesa. Iban llegando los amigos y todos se iban ampliando en la mesa y todos iban tomando cerveza y todo. Dice que eso a la tardecita era siempre, 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 siempre. Pero eso lo contó Mabel también. Entonces, cuando yo vi todo esto, digo, ¿y qué pasaba entonces en ese lugar? Porque yo digo que fue un espacio social y cultural. Porque fue un encuentro de culturas donde cada uno, por lo que me han contado, se respetaron su cultura, sus orígenes, sus comidas, sus cantos,
sus formas, porque imagínense que eran todos muy distintos. Algunos, los que vinieron del Volga, venían de Odessa, de Saratov, de otros lugares, no venían todos del mismo lugar del Volga. Y de Alemania lo mismo, y bueno, y otros que vinieron de otros países de Europa, ¿no? Bueno, ahora les voy a contar una anécdota del doctor Gorriti, que fue un personaje, ¿o no? Ah, bueno. Me contaron muchas, pero bueno, algunas eran más posibles de publicar. Las otras están buenísimas, pero ese es el backstage. Bueno, dice Carlitos, mi tío Armando tenía un bar, La Perla, donde hoy funciona Casa Kios. Era una noche fría de invierno. Estaba Oscar Nieto, Bagueli, José González, Angelillo y toda la barra de mi tío Armando tomando algo. Por ahí se abre la puerta y entra el doctor Gorriti y dice: muchachos, ¿no me harían el favor de empujar el auto? Me llamaron urgente de una casa, se me paró acá el auto y no lo puedo hacer arrancar. Y todos dijeron: sí, doctor. Y salieron todos a empujar el auto. Lo empujaron desde el bar, media cuadra, otra media cuadra, otra media cuadra. Y calle de tierra, imagínense. Bueno, no daban más. Entonces le dicen: doctor, no arranca, no arranca. El doctor se baja, impoluto, y dice: no arranca, pero ¿ustedes entraron en calor? ¿Qué le parece, doctor? Ah, bueno, hasta mañana. Se subió al auto, le dio vuelta allá. Ese era el doctor Gorriti. Además que fue, Carlitos dijo, lo más grande que conocí dentro de la medicina. Y un humor, y era muy amigo también de toda la familia. Y después tengo otra para contarles, está buenísima. Los papás de Carlitos habían viajado a Brasil y le trajeron de regalo, ella estaba estudiando medicina, un aparato de presión. Y don Guillermo tenía una costumbre diaria, salvo que el clima no lo permitiera, donde le sacaban una mesita con una silla, se sentaba en la vereda, le traían una Indian Tonic para tomar también, que venía en una botella similar a la Coca-Cola chica, con un gusto amargo. Paso caminando, dice Carlitos, frente a él y me dice: ¿así que ya vinieron tus papás? Sí, ya están acá, dice Carlitos. Y don Guillermo: ¿y te trajeron algo de regalo? Carlitos dice: sí, me trajeron algo de ropa y un aparato de presión. Don Guillermo dice: ¿un aparato de presión? ¿Por qué no me tomas la presión? Mi abuelo era obeso. Y Carlitos dice: bueno, entonces me fui a mi casa, busqué el aparato. Le tomo la presión. Y tenía 30. Es decir, lo que da el aparato como máximo. 30 de máxima y 12 de mínima. Y dice don Guillermo: ¿y cómo está? Y Carlos dice: bien, don Guillermo, bien. ¿Qué le iba a decir? Dice: ¿qué le iba a decir? Guardé el aparato de presión y me fui echando diablo a lo del doctor Gorriti, que estaba en la misma vereda donde funciona hoy una confitería. Y le digo al doctor: doctor Gorriti, ¿sabe que le acabo de tomar la presión a don Guillermo y tiene 30? Y el doctor Gorriti dice: ah, déjalo. Ese se va a morir de cualquier cosa menos de la presión. Y fue cierto. Y fue cierto. Bueno, para ir cerrando, la pensión Los Dos Picos tuvo una etapa de esplendor que fue de 1946 a 1960. Esa fue una etapa fantástica. Y después, de 1960 a 1967, ahí ya el que fue tomando la posta un poco de la pensión fue mi tío Flaco, que le decíamos Flaco, el Cacho, Ricardo Bauer. En ese tiempo, Antonia Ressler fue una de las empleadas, porque a medida que se fueron casando las hermanas Puckemeyer, se fueron de la pensión. O sea, ellas fueron criadas por mis abuelos toda la adolescencia, y después cuando se casan, a medida que se iban casando. Por eso en el libro hay una foto donde está
la que nosotros le decíamos la tía chiquita, con mi abuelo de padrino, porque no tenían a su papá, entonces habían elegido al abuelo de padrino. Bueno, y Antonia cuenta que mi abuelo hablaba el alemán estándar y también el dialecto. Entonces Antonia dice, yo entré a trabajar por la chica de la colonia, Popa Hirsch, éramos vecinas, y me invitó. Me dijo que andaban buscando gente para la pensión. A ella le decían Popa, no recuerdo el nombre. Popa era la cocinera y yo la ayudante de cocina. Además, limpiábamos con la señora Urban todo el lugar. Todo el día trabajamos. Nuestros días libres eran los domingos. Cuando nosotros pedíamos permiso para ir a nuestras casas, don Guillermo siempre nos decía, vayan, aprovechen mientras tienen sus padres, vayan a visitarlos. Entonces íbamos en el colectivo que venía a Guatraché y llegaba hasta la colonia. Y él a veces me hablaba en el alemán puro. Yo no lo entendía, me quedaba parada mirándolo. Y un día él me dijo, Gib mir meine Mütze, dame mi gorra. Y yo decía, ¿qué miércoles Mütze? Y yo lo miraba, y él se dio cuenta. Entonces me dijo, mi gorra. Ay, ahí sí lo entendí, dijo Antonia. Y también le pidió el papel higiénico, que le decía clopapier. Y yo no lo entendía, entonces él me lo decía en castellano y ahí lo entendía. Porque él hablaba el alemán puro, también el dialecto, y yo solo el dialecto. Bueno, y en 1960 se casan mis padres, y ahí ellos siguen viviendo en la pensión Los Dos Picos, se construyen su casa, después se van a vivir a su casa. En 1964 se casa Ricardo con Norma Puglisi, que fue también una de las personas que entrevisté, y se cierra en el 67 la pensión Los Dos Picos, ya ahí mi abuelo estaba enfermo, y en 1968, ¿qué se abre? A ver si alguien adivina. Un hotel muy importante. El Hotel Púa, Puglisi, que funcionó 34 años, hasta el año 2002. Así que miren si hay una historia hotelera también y de comerciantes, ¿no?, en la familia. Bueno, para finalizar, yo quiero decirles que ver a esas mujeres con sus delantales, pañuelos en la cabeza, sus blusas arremangadas, cuidando y criando niños, los de ellas y los de los otros, todos eran sus niños, hombres de trabajo del campo o de la localidad, llevando adelante sus labores, desarrollando sus profesiones, formando entre todos familias grandes, con momentos creados para encontrarse, para celebrar, conversar, estar, agasajar, cobijar, cuidar, mantener la cultura, el idioma, la música, las comidas, los sentimientos. Un lugar donde se revalorizaba el encuentro de culturas y socialmente significativo para los festejos como para el encuentro de todos los que llegaban al pueblo, desde juegos hasta fiestas familiares. Con este escrito intenté honrar a nuestros ancestros y dejar una historia de valor social a nuestros descendientes, que no son solo los que pertenecen a nuestra familia, sino todos los que nos antecedieron para hacer de este Guatraché lo que hoy es. Héctor Rolando, Carlos Rally, Marius Jasper, Mabel Sotelo de Rally, Antonia Resler, Ernesto Wagner y señora Delia Sevillano de Gentile, y a muchas voces de muchos ciudadanos de Guatraché que acercaron anécdotas y relatos. Y además les quiero contar que se va a colocar, gracias a la aprobación del Consejo Deliberante de Guatraché, se va a colocar un cartel de referencia histórica en ese lugar. Así que bueno, ahí les vamos a avisar porque también es súper importante. Es donde funciona hoy la contadora, el edificio de la contadora. Y bueno, y creo que va a continuar. Gracias.